preguntado cuántos tipos de vinos hay? ¿Sabes cuántos tipos de vinos hay? Pues bien, hoy vamos a ver de qué se trata, cuántos tipos de vinos tenemos y de alguna manera cómo se obtienen, de dónde vienen, por qué tienen un color, por qué tienen características diferentes. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de vinos. Si vamos a hablar de vinos, vamos a hablar de 4 tipos de vinos, siempre y cuando siguiendo la definición de que solamente son vinos exclusivamente como producto de la fermentación del mosto de uva, solamente del mosto de uva. Si el vino es elaborado a base de la uva, pero se le pone alguna otra cosa, pues entonces ya no va a ser vino, porque de alguna manera estamos modificando el procedimiento y el proceso que se requiere para que esta bebida se llame vino. ¿Okay? Pues bien, entonces como mencionamos, tenemos 4 tipos de vinos. Tenemos el vino espumoso, tenemos el vino tinto, tenemos el vino blanco, como lo pueden ver en esta presentación, y tenemos el vino rosado. ¿Ok? Pues bien, vamos a empezar con los vinos blancos. Okay. Vinos blancos. El vino blanco es un vino elaborado con uvas blancas, que sin embargo también puede ser elaborado con uvas tintas. Seguramente recordarán ustedes qué sucede cuando agarras una uva blanca y le quitas el ollejo o la piel. Lo que vamos a encontrar por dentro es una pulpa blanca, blanco verdoso, pero conocido en enología como una pulpa blanca. ¿Y qué pasa si tomamos una uva tinta y también le quitamos la piel, le quitamos el ollejo? ¿Y qué vamos a tener por dentro? Una pulpa también blanca transparente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que lo que realmente tiene la coloración que aporta los vinos tintos, como en este caso que tenemos en esta copa, es la piel, que son sustancias fenólicas o taninos que se encuentran en la piel y que son los que transmiten ese color o esa coloración a la bebida cuando ya en el proceso de maceración y fermentación. ¿Ok? Pues bien, pues los vinos blancos lo podemos hacer generalmente, principalmente se hacen con uvas blancas para evitar ese proceso de quitarles el ollejo a la uva tinta. Entonces como que no tiene sentido, es mucho más fácil que hacerlo directamente. Entonces elaboramos el proceso de maceración, fermentación, y el producto final que vamos a tener es un vino blanco. Creo que todos conocemos bien el vino blanco y se obtiene de esta manera. Los vinos blancos tienen una clasificación en base a su dulzor o a su contenido de azúcar residual. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de azúcar residual, hablamos de los gramos de azúcar por litro que tiene un vino, ¿sí? Cuando hablamos de un vino seco, decimos que tiene menos de 5 gramos de azúcar por litro. Cuando hablamos de un semiseco, hablamos que tiene de 15 a 30 gramos de azúcar por litro. Cuando hablamos de un semidulce, hablamos de 30 a 50 gramos de azúcar por litro. Y cuando hablamos de un vino dulce, que tiene más de 50 gramos de azúcar por litro. Ese es el contenido de azúcar que podemos encontrar en un vino en base a su clasificación por dulzor. Esto aplica lógicamente principalmente para vinos blancos, vinos rosados e incluso espumosos, que tienen una clasificación diferente, pero se semejan muchísimo. Es muy parecido, muy semejante. Entonces ya tenemos entendido lo que es un vino blanco. ¿Ok? Tenemos un vino tinto. ¿Cuál sería la diferencia entre un vino blanco y un vino tinto? Lógicamente el color, ¿sí? Aquí pues el color del vino pues apenas se aprecia en la botella porque es una botella oscura. En otros tutoriales hemos platicado sobre el por qué se utilizan botellas oscuras en los vinos tintos, y es precisamente para protegerlas de la luz,
de los rayos ultravioletas que afectan de alguna manera el vino, ¿sí? Entonces el vino tinto, este tipo de vino sí se elabora exclusivamente con uvas tintas. ¿Por qué? Porque como mencionamos hace un momento, la coloración que tiene este vino tinto, este color que tiene, viene del ollejo o de la piel de la uva. Entonces imposible sería que pudiésemos obtener un vino tinto de una uva blanca, por lógica, ¿verdad? Entonces, por eso es esa manera en que nosotros obtenemos un vino tinto, ¿ok? Entonces ya tenemos dos diferencias entre dos tipos de vinos, vinos tintos, vinos blancos, y ahora tenemos vinos espumosos, ¿ok? Fíjense bien, aquí tenemos estas tres botellas de vino: vino rosado, vino blanco y vino tinto. Estos tres tipos de vinos se conocen como vinos tranquilos. Y vino tranquilo quiere decir de un vino que tiene solamente una fermentación, por lo tanto su contenido de gas carbónico es mucho menor que un vino espumoso, ¿sí? Entonces hablamos de vinos tranquilos, y cuando hablamos de un vino espumoso hablamos de un vino que tiene doble fermentación, ¿ok? Entonces, si hablamos de este vino, tiene un contenido alto de gas carbónico, por lo tanto, como expliqué en otro tutorial, por eso tiene la hendidura en el fondo, por eso la botella es mucho más gruesa que cualquiera de estos tres tipos de vinos tranquilos. Entonces, esa es la razón. Y tenemos también aquí, tiene un casquillo, por dentro tiene un bozal metálico que es aferrado a la botella para asegurar y para que el alto contenido de gas carbónico no haga que se bote el tapón o el corcho, ¿ok? Entonces, básicamente por eso. De los vinos espumosos, lógicamente el principal de todos es el champán. El champán es una bebida denominación de origen del Valle de Champagne, en Francia. Entonces, solamente los vinos que son elaborados en el Valle de Champagne y que son elaborados bajo el método champenois se pueden llamar champán, ¿ok? Entonces, champán solamente del área de Champagne, y que el proceso es elaborado a través del método champenois. Tenemos otros vinos efervescentes o espumosos como este, que son el cava, son los cavas. Cava se le llama a los vinos españoles, que son espumosos, y en otras partes del mundo, pues todos los países producen también vinos espumosos y simplemente se van a llamar vinos espumosos, ¿ok? Entonces, esa es la característica que tienen los vinos espumosos. Los vinos espumosos, aquí tengo una copa, ya vamos a hablar luego sobre el porqué del uso de las diferentes copas. Es importante que nosotros apreciemos, una de las características que vamos a apreciar en los vinos espumosos es la efervescencia o el contenido de gas carbónico o de burbujas que se van desplazando del fondo hacia arriba, ¿sí? Entonces, por eso el diseño de la copa fue una copa alargada, para que podamos contemplar desde el fondo el nacimiento de las burbujas y que llegan hasta el triángulo del bouquet, que vamos a conocer más adelante. Cuando hablamos de bouquet, hablamos de características aromáticas de los vinos. Entonces, es bien importante que conozcamos esa parte. Y eso lo vamos a platicar en otro tutorial, donde tengamos que ver y platicar sobre aromas varietales o los aromas que podemos encontrar en los vinos. Pero básicamente es eso. Bueno, y por último tenemos el vino rosado. El vino rosado, generalmente el vino rosado se utiliza con una uva tinta que en cierto momento del proceso, generalmente en la maceración, se separa el ollejo del proceso de maceración y de fermentación. Entonces el contenido de taninos que se encuentra dentro de la piel, sobre la piel de la uva, no va a ser suficiente como para que quede con mucho color, como sería un vino tinto normal, como tenemos aquí. Entonces tenemos la separación del ollejo en el proceso de maceración para obtener un vino rosado.
En algunas casas productoras pueden utilizar también uvas tintas y uvas blancas para obtener de alguna manera el vino rosado, ¿sí? Pero básicamente es lo que les comento en este momento. Entonces tenemos vino rosado, vino blanco, vino tinto y vino espumoso. Los tres primeros, vinos tranquilos porque solo tienen una fermentación, y el vino espumoso o champán o cava es un vino que tiene doble fermentación. Tiene por lo tanto mayor contenido de gas carbónico, por lo tanto mayor presión, que ya hemos platicado anteriormente. Entonces, tenemos que de alguna manera conocer los vinos, conocer sus características organolépticas, en este caso el color, la textura, el sabor, el aroma, que vamos a ir poco a poco procesando esa información para que finalmente comprendamos bien de qué manera podemos aprender a tomar el vino, a disfrutarlo mucho mejor, porque también es muy común de que a veces probamos un vino y decimos, no, pues no me gustó, que no me gustó este vino, que lo sentí muy seco, que me raspó la garganta, que está muy amargo. Pero ¿qué pasa? Generalmente la mayor parte, cuando tenemos ese tipo de comentarios, es porque seguramente probamos el vino con la temperatura que no era la adecuada, probamos el vino con un alimento, lo maridamos con un alimento que no era el adecuado, por lo tanto las características organolépticas no pueden apreciarse como tal. ¿Ok? Pues bien, estos son los tipos de vinos, vamos a empezar a conocerlos poco a poco, vamos a empezar a degustar, a descorchar, pero prácticamente estos son los que podemos encontrar en el mercado y en el mundo de la enología. Entonces por hoy es todo. Mi nombre es Arturo Abreu, el alquimista, y los invito a, como siempre, a que se suscriban y compartan la información con sus compañeros, y si les gustó denle like, y si no, pues también denle like. Pues muchas gracias, quedo con ustedes y les invito a que visiten la página. Entonces, como siempre, mucho gusto estar con ustedes. Hagan sus comentarios, sus preguntas, y en lo que se pueda, con mucho gusto los contestaré y estaré con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.